Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Contraste. Este es un programa del Consejo de Bogotá que busca acercar los temas del Distrito Capital a todos los ciudadanos. Esos asuntos que nos interesan, que vale la pena que conozcamos porque impactan nuestra vida diaria, como lo es la labor que cumplen los concejales de nuestra ciudad, los concejales de Bogotá. ¿Cuál es el balance que ofrecen a lo largo de este 2015, en el primer semestre de este año? ¿Qué tanto han hecho por los ciudadanos en los distintos espacios que manejan, proyectos de acuerdo, debates de control político? Hoy, en Contraste, nos ocupamos de este tema y lo hacemos con los voceros de las bancadas del Consejo de Bogotá. Inicialmente saludamos al concejal Jairo Cardoso del movimiento político Mira. Es abogado, cuenta con especializaciones en Derecho de los Negocios de la Universidad Externado de Colombia y Derecho Administrativo de la Universidad Libre. Además, diplomado en Derecho Inmobiliario y Derecho Médico. En las elecciones territoriales de 2011 fue elegido como concejal de Bogotá para el periodo 2012-2015. Concejal Cardoso, bienvenido a Contraste. Muy buenas noches, Erika. Muchas gracias por la invitación. Un saludo también para todos los televidentes. A mi lado se encuentra el concejal Juan Carlos Flores, el concejal de la Alianza Social Independiente, historiador, un reconocido experto en gestión urbana. De manera continua desde el año de 1994 ha trabajado en los asuntos de Bogotá. Asesor de la Asamblea Constituyente, miembro de la Comisión Especial Legislativa que reemplazó al Congreso durante un semestre en el año de 1991, ha tenido un especial interés en la evaluación del impacto de la inversión de la Secretaría de Planeación y también en todo lo que tiene que ver con la movilidad en nuestra ciudad, en Bogotá y en Transmilenio. Concejal Flores, gracias por acompañarnos también esta noche. Erika, gracias por la invitación. Es un placer estar aquí, además acompañado de colegas y amigos del Consejo. También nos acompaña en esta oportunidad el concejal Álvaro José Argote, que es el portavoz, el vocero del Polo Democrático Alternativo de origen nariñense, pero como de tantos ciudadanos de Colombia, muy bien acogido en la ciudad de Bogotá. Estudió Derecho, Sociología y Ciencias Naturales en la Universidad Nacional de Colombia y también en la Universidad Libre. Su trabajo se ha enfocado en los derechos del magisterio, los trabajadores y los derechos humanos. Ya está en su tercer periodo consecutivo como cabildante en esta corporación pública. Concejal Argote, muchas gracias también. Bueno, muchísimas gracias, Erika, por la invitación y obviamente, como dices tú, desde hace 12 años estoy aquí en el Consejo y tengo responsabilidades políticas por las cuales hay que hacer esta rendición de cuentas. Muy bien, y cerramos nuestro grupo de voceros, de concejales en este primer debate con el concejal Marco Fidel Ramírez, periodista de la Universidad de La Sabana, politólogo de la Universidad Javeriana, egresado del Instituto Hagai de Singapur, especialista en Derechos Humanos de la UNAP, diplomado en Gerencia Estratégica de la Universidad Sergio Arboleda, en Alta Gerencia Política y Gobernabilidad de la George Washington University y la Universidad de Rosario. Es pastor, por supuesto, el llamado concejal de la familia. Concejal, bienvenido. Gracias, es un privilegio estar acá con este grupo de compañeros muy apreciados del Consejo de Bogotá. Y como concejal de la familia, pues me siento muy complacido de venir aquí a rendir cuentas como toca a esta maravillosa ciudad que, por cierto, merece mejor suerte de la que hoy tiene. Muy bien, señores concejales, vamos a comenzar con una valoración inicial. Es importante que la ciudadanía sepa cuáles son esos temas que han centrado la atención de sus respectivas bancadas a lo largo de este primer semestre de 2015, temas sin lugar a dudas que nos afectan a todos los ciudadanos. Comenzamos con el concejal Jairo Cardoso del partido Mira. Adelante, concejal. Sí, Erika, muchas gracias. Realmente desde la bancada del movimiento político Mira hemos venido trabajando aspectos de trascendental importancia para la ciudad, especialmente en lo que tiene que ver con el tema de la salud, con el tema del ambiente, la defensa del ambiente, algunos temas de un contenido social también muy profundo, como son las políticas públicas, por ejemplo, del habitante de calle y también de los derechos de las personas con discapacidades. Han sido los temas centrales en los que hemos venido trabajando desde el movimiento político Mira en el Consejo de la Ciudad. ¿Y qué le preocupa de esos temas que ha venido manejando la bancada de Mira a lo largo de este año? Sí, innumerables situaciones. Por ejemplo, en el tema de habitante de calle, pues tenemos una gran preocupación por el hecho de que la política pública existente actualmente en la ciudad de Bogotá no ha dado los resultados necesarios. Sigue existiendo un gran déficit de atención al habitante de calle
no hay una adecuada articulación institucional, interinstitucional para la atención de esta población, que es de la más vulnerable definitivamente. Y también en el tema del ambiente, porque a pesar que el Plan Distrital de Desarrollo actual, uno de sus ejes justamente descansa en lo que tiene que ver con la defensa del ambiente, el cambio climático, etcétera, Bogotá sigue padeciendo muchísimos ataques al ambiente y una indolencia casi absoluta por parte de la administración distrital. Hemos denunciado, por ejemplo, el tema de los hornos crematorios incrustados aquí en pleno corazón de la ciudad, afectando 76.000 habitantes de la ciudad, y no hemos encontrado ninguna respuesta real a pesar de llevar 3 años trabajando con este tema. Concejal Juan Carlos Flores, de la Alianza Social Independiente, ¿cuáles son esos temas que ha promovido su bancada, que ha centrado la atención de la Alianza a lo largo de este año? ¿Qué es lo que más le preocupa que usted llevó al Consejo de Bogotá? Erika, mi profesión es, soy historiador, como usted decía, pero he ejercido como profesor, como maestro. De manera que para mí es absolutamente fundamental la educación de los niños y de los jóvenes. Que esa educación sea de calidad, que esa educación sea de pertinente, que además se proteja un capital humano que es esencial, que es el capital de los maestros y profesores. Entonces, hacerle un seguimiento al tema de los jardines infantiles en Bogotá. En Bogotá hay casi 400.000 niños, fundamentalmente en los barrios populares, Erika, que no reciben ninguna atención porque obviamente sus familias no tienen los recursos y es un desafío de la ciudad brindarle esa atención. Para mí es muy importante el tema de la jornada única escolar, porque en Bogotá y en el país, más aún en el país, hay una diferencia muy grande. Los niños y los jóvenes de los colegios privados pues reciben más horas de clase semanales. En nuestros colegios públicos, desde hace muchos años, supuestamente por ahorrar, instauraron la jornada partida, y una medida que le prometieron al país y a los papás y a los niños, a los jóvenes, que iba a ser provisional, se volvió permanente. Entonces, trabajar por la jornada única. Y, por supuesto, un elemento fundamental que usted lo mencionaba en la presentación, dignificar el transporte público en Bogotá. Soy un usuario de transporte público todos los días. El transporte público es fundamental para una ciudad, pero no como una cosa de inequidad, es decir, los que tienen que vayan en carro y el resto apiñonados en los buses. Entonces, luchar por mejorar las condiciones de transporte, por ejemplo, en Transmilenio, es una de las tareas que he realizado a lo largo de este año y de estos ya casi 4 años en el Consejo. Y nos estamos rajando frente a ese tema de la movilidad del transporte público en la ciudad, porque como que no terminan de arrancar una serie de iniciativas que se están poniendo en marcha. Por ejemplo, sacar de la calle todos los buses tradicionales. Se había dado un plazo del 1 de junio, pero a día de hoy parecería ser que nada ha ocurrido. Sí, digamos, Bogotá tiene una serie de iniciativas que dan la impresión de estar bien encaminadas, digamos, para fortalecer el transporte público. Pero eso requiere también de buena gerencia, de buena voluntad. Requiere también, Erika, de una visión política. Por ejemplo, hace 2 años se vencían los contratos de la fase 1, la más vieja de Transmilenio. La fase, digamos, donde ordeñaron por completo a la ciudad, porque esa la dieron en las mejores condiciones. Lo ancho fue para ellos, los operadores, y lo angosto para nosotros. El actual gobierno tenía la posibilidad de renegociar esos contratos. Y oh, sorpresa, después de haber prometido como candidato y como parlamentario la renegociación de esos contratos, lo renovó sin mejoras sustanciales para los usuarios. Y lo que usted señalaba en el caso del sistema integrado de transporte, hay prácticamente un consenso. Aquí estamos diversos sectores del Consejo, pero tenemos un consenso en que eso hay que sacarlo adelante, en que hay que ponerlo a ejecutar bien. Pero, por desgracia, la gerencia ha faltado en estos últimos 4 años. Es la valoración que estamos haciendo aquí en Contraste, en este programa del Consejo de Bogotá, acerca del desempeño que han tenido durante este primer semestre de 2015 las distintas bancadas. Vamos a hacer una pausa para comerciales, pero cuando regresemos tendremos el balance de nuestros otros 2 concejales, del concejal Argote del Polo Democrático, una valoración inicial para abordar esta discusión que pinta bastante interesante, y por supuesto también el concejal Marco Fidel Ramírez podrá hablar de su trabajo en el interior del Consejo de Bogotá. Recuerde nuestras redes sociales, @ContrasteBogotá, y también, por supuesto, queremos conocer sus opiniones en @Consejo de Bogotá. Ahí estamos conectados, ya volvemos.
Gracias por seguir con nosotros en Contraste. Este es un espacio del Consejo de Bogotá y hoy estamos pasando al tablero las distintas bancadas del Consejo para que nos digan qué tanto han hecho por la ciudad a lo largo de este primer semestre de 2015. Nos habíamos quedado en el concejal Álvaro Argote del Polo Democrático y esa valoración inicial que le estamos pidiendo frente a los temas que centraron su atención, los temas que más les inquietaron a lo largo de este 2015, concejal. Bueno, digamos en principio que nosotros no creíamos en que las instituciones del gobierno pudieran cambiar las cosas. Y por eso nuestro principal programa de gobierno está en la Constitución del 91. Entonces le apostamos a la Constitución del 91, nos incorporamos a las instituciones oficiales del Estado y desde ahí empezamos a luchar porque esa Constitución de derechos para la gente se volviera realidad. Y peleamos desde los sindicatos, desde las organizaciones sociales y llegamos a gobernar la ciudad en el 2004 con Lucho Garzón y empezamos allí un programa de derechos sociales. A eso es a lo que nosotros fundamentalmente le hemos apostado, a los derechos de la educación, de la salud, de los sectores poblacionales, de las mujeres, de la población afrodescendiente, de la población diversa, de los indígenas que llegan, de los desplazados. Toda esta política social empezó a llegar y para nosotros ese es el tema y seguirá siendo el tema fundamental, desarrollar y consolidar las políticas sociales que den igualdad de oportunidades a todos los habitantes de la ciudad de Bogotá. Unido a eso, por supuesto, los derechos de la naturaleza hemos defendido y tenemos acuerdos y proyectos de acuerdo sobre la cultura ambiental. Ahí, a ese aspecto es al que nosotros nos dedicamos, ese es prácticamente nuestro programa político que le proponemos a la gente y que ya en el ejercicio del gobierno, casi estos 12 años pudiéramos decir, porque el gobierno de Lucho fue elegido por el Polo Democrático, el gobierno de Samuel Moreno fue elegido por el Polo Democrático, el gobierno del doctor Gustavo Petro, si bien fue una disidencia del Polo Democrático, la gente cree en el imaginario, ¿no?, que es el Polo Democrático, entonces ahí tenemos nosotros responsabilidad de lo que hemos hecho y de lo que no hemos hecho. Y en ese sentido, concejal Álvaro Argote, concejal del Polo Democrático, en esa defensa de los derechos sociales, ¿usted cree que estamos en ese momento debiéndole a la ciudad en qué aspectos? ¿Cuáles son esos derechos sociales que están rezagados a día de hoy en la ciudad? Sí, pues digamos en lo positivo, porque como esto tiene expresiones concretas más que un discurso, nosotros encontramos, por supuesto que con el concurso de todos los bogotanos y bogotanas y aún con el concurso de recursos de la nación, en Bogotá en los últimos 12 años, lo dicen los estudiosos de las estadísticas, redujimos la pobreza a la mínima expresión con relación a todo el país. Nosotros tenemos aquí 9%, mientras el país tiene 30%. ¿Sí? Y por supuesto que ahí tenemos unas deudas muy grandes y entre ellas hay una deuda de la cual la gente se queja mucho, que es el tema de la seguridad. Y por supuesto hay otros temas como la movilidad, que se modernice más, pero la seguridad es una queja muy grande, a pesar también de que tenemos los índices de seguridad más bajos, 16 por cada 100.000 de homicidios no lo tiene ninguna ciudad del país. Sin embargo, ahí tenemos una deuda que creemos poblacional, que es con los sectores de la población joven, sobre todo la población marginal joven, que podemos estar hablando de más de 500.000 jóvenes, ¿sí?, en edad de estudiar en la educación superior o en edad de trabajar, y ahí no tenemos oportunidades y ahí es un caldo de cultivo de la inseguridad. Sin duda. Concejal Marco Fidel Ramírez, de Opción Ciudadana, usted defiende, y de manera pública, todos lo sabemos así, la familia, los valores y demás. ¿A qué se ha dedicado a lo largo de este 2015? Gracias, Erika. Esa es la pregunta interesante de hoy. De hecho, a mí se me identifica, afortunadamente, como un concejal activista, defensor de la vida, la familia y los valores. Yo fui elegido con esa bandera, que corresponde no a una bandera política coyuntural de carácter publicitario, sino a una convicción absoluta de vida. Yo soy un hombre que representa a las comunidades cristianas de la ciudad y también a importantes sectores de las comunidades católicas de la ciudad y también del país. Y entonces me preguntan, ¿pero usted defiende la familia? Y me dicen, ¿pero cuál familia? Y pues yo respondo naturalmente, doctor Juan Carlos Flores, pues la familia normal,
natural, constitucional, la de un hombre con una mujer y sus hijos. Sencillo. La familia del artículo 42 de la Constitución Política del 91. La familia, dice el artículo, es el núcleo fundamental de la sociedad. Palabras más, palabras menos, está constituida por un hombre y por una mujer, y el Estado debe protegerla en su intimidad, en su integridad y en su dignidad. La familia del artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece que la familia es el elemento natural de la sociedad. Y como hoy vastos sectores del país, entre ellos el gobierno de Bogotá y el gobierno nacional, están empeñados en destruir la familia normal, natural y constitucional de un hombre con una mujer, como lo manda el artículo 42 de la Constitución Política, yo estoy empeñado en defender esa familia. Porque si la perdemos, perdemos la sociedad, lamentablemente. Defiendo también la vida. Es que la vida es sagrada. Y el aborto es un crimen con letras mayúsculas. Los abortistas lo saben y se hacen los tontos, los muy criminales. Ninguna madre tiene el derecho de asesinar al bebé que lleva en su vientre. Y entonces hemos ingresado en este país a la cultura de la muerte y estamos agrediendo a la persona más indefensa de la humanidad, que es el no nacido. Entonces yo soy pro vida y defiendo los valores elemental, mi querido Watson, dirían hace pocos años. ¿Cuáles valores? El valor del respeto, doctor Cardoso, de los hijos para con sus padres, el valor del amor del esposo para con su esposa, el valor del respeto de la esposa para con su esposo, el valor de la solidaridad para con nuestro prójimo. Y esa, querida Erika y queridos colegas del Consejo de Bogotá, amables televidentes, es mi bandera, y todos los temas que yo defiendo en Bogotá los defiendo en armonía con esa dirección frente a una administración juiciosamente dedicada a destruir la vida, la familia y los valores. Y eso no será posible mientras este concejal esté en el Consejo de Bogotá. Nos quedó claro, concejal Marco Fidel Ramírez. Vamos a abordar ya el tema de los debates de control político que ocupa buena parte de la actividad de los concejales en Bogotá. Concejal Jairo Cardoso, profundicemos en esos debates de control político liderados por la bancada del partido Mira. Tengo entendido que se radicaron más de 10 proposiciones, entre ellas el futuro del modelo de recolección de aseo en la ciudad, la situación de la terminal de transportes del norte. ¿Cuáles fueron esos grandes debates que se dieron en el Consejo en cabeza de Mira? Sí, efectivamente, Erika, radicamos 12 proposiciones, de las cuales 10 fueron debatidas, 2 quedaron pendientes de debate. Y allí tenemos temas bien importantes como el que usted acaba de mencionar del modelo de aseo en la ciudad de Bogotá, que como bien sabido de todos, pues ha sido un fracaso, por decir lo menos. Hemos querido que se normalice la situación de la recolección de la basura en la ciudad de Bogotá, que se ajuste a la normatividad vigente, y en ese sentido pues el debate ha sido muy interesante. Pero también hemos llevado debates que van muy dentro de lo que es nuestra esencia, y es el tema, por ejemplo, de la salud, la aplicación del acuerdo de la ciudad que se logró el año anterior y que tiene que ver con la atención de los pacientes que sufren enfermedades llamadas enfermedades huérfanas o raras u olvidadas, que no por el hecho de ser unos porcentajes mínimos frente al total de la población deben dejarse de lado. Son verdaderos dramas humanos, verdaderos dramas de familias que tienen que soportar eso, y que nosotros queremos que el Estado, esta vez en cabeza del distrito, pues asuma una responsabilidad muy concreta. Y también en el tema del tributario hemos liderado unos debates muy interesantes. Lo hicimos, por ejemplo, con el tema del impuesto predial, para procurar que se alivie el bolsillo, que se cambien algunos de los criterios que actualmente están establecidos, que nos parece que no consultan los principios de equidad y de justicia de los sistemas tributarios, y por eso también hicimos un debate junto con otras bancadas. Creo que todas las bancadas en el Consejo intervenimos en ello, y hemos también presentado propuestas normativas al respecto. Son como los grandes temas. Adicionalmente, también el tema de la defensa de la mujer. Mi colega, compañera de bancada en el Consejo de la Ciudad, la doctora Olga Victoria Rubio,
ha abanderado muchísimo el tema de la defensa de la mujer, el tema de los feminicidios, el tema de los ataques con ácidos, toda esta problemática, los ataques de que son víctimas las mujeres en el sistema integrado de transporte público de la ciudad, y esto también ha ocupado en buena medida nuestra agenda. Muy bien, antes de avanzar con el concejal Juan Carlos Flores, quiero invitar o vincular mejor a este programa Contraste del Consejo de Bogotá al concejal Horacio José Serpa del Partido Liberal, quien no nos pudo acompañar en esta jornada. Horacio José Serpa Moncada es administrador de empresas del Colegio de Estudios Superiores de Administración CESA, realizó estudios de negocios internacionales y política económica en el American University de Washington y se especializó en gobierno, gerencia de asuntos públicos de la Universidad de Columbia de la ciudad de Nueva York. Reitero, no ha podido estar con nosotros, pero también aquí en Contraste decidimos conocer cuáles fueron esos debates de control político que realizó el Partido Liberal a lo largo de este 2015. La bancada del Partido Liberal lideró y participó en temas trascendentales durante el primer semestre del año, temas relacionados con la seguridad, con la movilidad, con la educación pública, con la gestión transparente en la administración distrital. Por eso quiero nombrar solamente algunos de estos debates. Trabajamos en el uso de las pistolas Taser por parte de la policía, ¿son convenientes o no lo son? Adicionalmente, hablamos de tecnología para la ciudad, cámaras de videovigilancia en los diferentes rincones, en los diferentes barrios para que los ciudadanos se sientan más seguros. Igualmente, trabajamos e hicimos debates acerca de seguridad en Transmilenio. Sistema inteligente de transporte, también fue un tema muy importante para que no sigamos funcionando con esos semáforos análogos que hay en las diferentes intersecciones de Bogotá. Las alzas en el impuesto predial fue un tema muy importante, debatido durante este semestre del primer semestre del 2015. El nuevo POT para Bogotá. En el año 2016 se debe generar una nueva discusión del POT y hablamos sobre este tema tan importante para Bogotá. Por último, hablamos de que la información pública debe ser pública y debe ser para los ciudadanos, Este es un mecanismo que nosotros queremos trabajar para que evitemos corrupción en las diferentes entidades distritales. Muy bien, concejal Juan Carlos Flores, concejal de la Alianza Social Independiente. Uno se pregunta, cuando los concejales adelantan esos debates tan importantes, de gran impacto, de gran trascendencia, como puede ser el tema de la educación, el tema de la movilidad, del estado, de esos espacios donde nuestros niños más pequeños se forman estos jardines infantiles, Acunar o las demás figuras que ha implementado el distrito, ¿las autoridades responden? ¿Usted ha sentido que esos debates que ha liderado han tenido eco en la administración? Hay ocasiones en que uno siente una buena voluntad del otro lado, pero hay otras fundamentalmente cuando fallan las capacidades gerenciales, donde uno se siente muy decepcionado, porque uno dice, ahí están los recursos, tienen un tiempo para prepararse. Por ejemplo, en los temas de educación, hay en general un apoyo de prácticamente todo el Consejo de la Ciudad. Yo no me atrevería a decir, tal bancada no apoya el tema de la educación, no, por supuesto, hay algunos que lo hacen, digamos, con más ahínco, con más fuerza. Entonces, este año, ¿cómo se inició para mí en el tema de los debates? Con un debate sobre la mujer. Encontramos una encuesta global de una agencia especializada que usted conoce, que se llama Thomson Reuters, que señalaba que el lugar del mundo donde el transporte público se ha convertido en el más agresivo frente a las mujeres era Bogotá. Y recogíamos una iniciativa de Naciones Unidas que se llama El para Ella, una iniciativa donde se pone del lado del hombre la lucha también por los derechos de la mujer. Es decir, que la mujer no es una mendicante de derechos, sino que nosotros los hombres también somos corresponsables de construir más derechos para las mujeres. Y ese debate fundamentalmente era un llamado de atención tanto a Transmilenio como a la Secretaría de la Mujer para que creásemos una cultura en contra del machismo. Cuando dicen, Erika, que meter a las mujeres en otro tipo de vagones, a mí eso me asusta, porque yo lo que digo, lo que tenemos que confrontar es el machismo. El problema está en el machismo, el problema no está en las mujeres, el problema está en nosotros los hombres, que todavía tenemos una cultura anticuada, pensando que esto se resuelve a punta de violencia. En Colombia creemos que se resuelve a punta de bala. Y otros debates importantes a lo largo del año fueron el seguimiento al tema de los jardines infantiles y de la construcción de colegios. Los jardines infantiles son importantes porque la ciudad tiene logros muy grandes en ese sentido, de varias administraciones, y eso no lo puede uno desconocer. El actual alcalde mayor de la ciudad en campaña dijo, voy a hacer 1000 nuevos jardines infantiles.
y yo creo que todo el mundo celebró esa iniciativa. El Consejo le asignó recursos muy generosos. ¿Cuántos de esos 1000 jardines están construidos hoy? 3. Y luego, un tema que mencionaba, en el que también hay un consenso generalizado en el Consejo, el de la jornada única. La administración había prometido en campaña 100 colegios, varias bancadas. En el debate del plan de desarrollo, colega, ustedes recordarán, doctor Argote, el secretario de Educación llevó 10 colegios, apenas de los 100, y una serie de bancadas, aquí hay varias de ellas, le dijimos, no, momentico, súbale el número, 30 colegios por lo mínimo, porque hay que reconocer, por ejemplo, trabajos valiosos en la ciudad. Abel Rodríguez, que fue un estupendo secretario de Educación, hizo una cantidad inmensa de colegios, y uno nunca lo oía, yo nunca lo oí, por lo menos en los medios de comunicación, no era concejal en esa época, diciendo, es que no puedo porque no hay lotes, es que no puedo porque no me dejan, es que no puedo porque no me miran bien. Pero el actual secretario de Educación, infortunadamente, campeón en retórica, perdió la tarea en la construcción de sus colegios. Esos son 3 de los debates realizados a lo largo de este año. Hay más, por supuesto, pero están los colegas. No, pero se debate, pero a ratos me imagino que queda también como un sentimiento de frustración de uno plantear todos esos temas tan absolutamente importantes y a veces quisiera tener una respuesta, un eco mayor por parte de las autoridades distritales, que en últimas son las que gobiernan, evidentemente, frente al control político que ustedes de manera responsable intentan hacer en diferentes aspectos en la ciudad. Vamos a seguir después de este corte de comerciales hablando de esos debates de control político que ha adelantado el Polo Democrático, que también ha adelantado Opción Ciudadana, que son de la mayor importancia para la ciudad porque son, reitero, esos asuntos que nos interesan y que nos impactan a todos. Ya volvemos. Seguimos en Contraste, este espacio del Consejo de Bogotá, donde hoy estamos conociendo de primera mano con las bancadas del Consejo cuál ha sido el desempeño a lo largo de este 2015. Concejal Álvaro Argote del Polo Democrático. Ustedes presentaron alrededor de 40 proposiciones, entre ellas lograron debatir alrededor de 18, estamos hablando de colegios en concesión, el tema de la educación que es fundamental, la contratación local en la ciudad, la política pública también del esquema de aseo, la renovación urbana en el centro de Bogotá, la legalización de los barrios, temas sociales justamente de los cuales usted nos hablaba. ¿Cómo les fue dentro de estos debates de control político? Yo soy de los que siento y creo que de todas maneras el control político del Consejo sí es útil, ¿sí? Pues no al 100%, pero los gobiernos sí reaccionan al control político del Consejo. Y es más, si el Consejo tuviera más unidad de cuerpo en algunos temas que no tienen personería política única del partido que los hace, sino que son de toda la ciudad, todavía el control político sería mucho más efectivo. En eso al Consejo le falta, ¿no? Por ejemplo, nosotros, y yo llevo ahí en los años que llevo, no hemos podido, porque ha habido funcionarios muy perezosos en la gestión, no hemos podido aplicarle, por ejemplo, una moción de censura a un funcionario, que eso podría servir para... ¿Por qué no avanza? Porque la mayoría de los concejales, a la hora de la verdad de tomar una posición frente a eso, digo yo en una palabra muy popular, ¿no? Se patrasean, ¿no? A veces yo no entiendo por qué. ¿Coinciden con eso, doctor Cardoso, doctor Flores? No entiendo por qué, Sí, y hemos le estado... falta berraquera para decir, no, se va ese funcionario porque no, Sí, no lo hemos cumplió. estado a Sí. portas de hacer eso, pero al final no. La gente, bueno, al principio firman a veces, como dicen, una firma no se le niega a nadie, pero a la hora ya de ejecutar la medida, ¿no? La gente, no sé si será que se eso conduele. sería un mecanismo y de se conduele. presión. Eso podría ser, no para usarlo represivamente, ¿no? Pero sí es un mecanismo que potenciaría mucho más el control político en beneficio de los intereses de la ciudad. Ese es un primer concepto que quiero decir. Nosotros en este semestre hemos hecho, como tú dices, alrededor de unos 18 debates de control político. Somos amigos de la mayoría de las políticas públicas del gobierno del doctor Gustavo Petro, pero no por eso renunciamos al control político. Nosotros lo hacemos, lo ejecutamos y somos exigentes. Hemos coincidido con el doctor Flores en un tema crucial que es la educación. Creemos nosotros que la educación definitivamente perdió el año ahí. Por supuesto, cogimos un tema muy duro, que fue el tema de las concesiones. Nosotros no somos partidarios de que lo que el Estado tiene lo entregue en concesión.
¿sí? Si el Estado tiene los establecimientos, si tiene la plata, si tiene los estudiantes, si tiene, entonces, ¿por qué tiene que entregarle a unos particulares que le administren unos colegios? El Estado debe administrarlos, o si no, que definitivamente renuncie y diga, no, yo no puedo administrar y gestionar la educación, por ejemplo. ¿Sí? La jornada única para nosotros, de origen, de hace muchos años, es un tema trascendental, ahí hemos peleado mucho. Hemos peleado también un compromiso que hizo el gobierno del doctor Gustavo Petro, y no lo dejaremos de pelear, que recursos que se destinaron con un cupo de endeudamiento no se usaran para lo que se destinó ese cupo de endeudamiento, y seguimos peleando para que eso se cumpla así. Es más, estamos pensando en hacer unas acciones de cumplimiento para unos temas específicos donde se destinaron recursos concretos para unos mejoramientos viales, y luego por todo este tema que hay del metro, entonces al final eran 52 pareciera, obras sí, de ese cupo obviamente, de endeudamiento por y esos 3.8 millones. esos están en y el no acuerdo, avanzan. ¿cierto? Y esa no fue una transacción del Consejo con el alcalde para aprobar el cupo de endeudamiento, no se trató de eso, simplemente fueron unas prioridades que le pueden ayudar a la ciudad en la movilidad. Aquí hay sectores muy grandes, poblaciones si nosotros pegamos Soacha con Bosa y Ciudad Bolívar, ahí hay 3 millones de habitantes. Correcto. Y la gente de allá, ¿cómo puede salir? No va a salir solamente con el metro, tiene que tener otra cantidad de vías alternas que le den salida a eso. Y entonces ahí estaban esas obras, por ejemplo, y lo mismo en el noroccidente de la ciudad, en Suba, etcétera. Y por eso creemos que ahí, tal vez por poner la firma y el sello, ¿no?, y la piedra para iniciar el primer túnel del metro, ¿no?, allí tanto la nación, también hay interés de la nación ahí, como el gobierno de Bogotá, particularmente desde el punto de vista político, se le olvidó que si bien hay cosas que son importantes, hay cosas que son urgentes y no se pueden dejar de hacer. Ese debate para nosotros, a pesar de que lo hicimos, sigue vigente. Eso Sí, fue sí. discúlpeme, doctora Argote, eso fue un conejazo de la administración distrital a los ciudadanos de los sectores más deprimidos y más necesitados de la ciudad, porque las obras ellos las iban a realizar a través de los recursos propios, por valorización. El Consejo intervino para que no les tocara porque no tenían la capacidad de pago, y simplemente que se hicieran por cupo de endeudamiento. Por presupuesto general, y nos para cuidamos que en todos el Consejo pusiéramos de para eso. que quedara el listado de obras como Ahí está en anexo. el acuerdo. Sí, Como ahí anexo está al en el acuerdo. acuerdo, Sí, sí. está en el acuerdo. Pero entonces Bueno. luego viene una interpretación bien extraña de parte de la administración, donde dice es que ese listado es solamente indicativo de las obras. No, indicativo no, es taxativo de las obras que se debían hacer. Y se dejó a los ciudadanos Bueno, de los finalmente sectores hay un más, temita más que vulnerables nosotros, sin sus obras, ni por sin un lado ni por el extenderme otro. mucho, Sí, le por hacemos y le hemos hecho control político, es a que la administración no puede, porque le va tomando el tiempo, coger los recursos y entregarlos en convenios también a los particulares para que se los administren y los ejecuten. Para mí, y nosotros hemos sido críticos del caso particular que se ha presentado lamentablemente también en la Secretaría de Educación, que le entrega a una caja de compensar más de 500.000 millones de pesos para que esa caja se los administre y se los ejecute, obra que debe ser de la Secretaría directamente. Entonces, Claro. Concejal Marco Fidel Ramírez, ustedes realizaron en Opción Ciudadana un debate de control político, si no estoy mal, en el mes de abril, sobre las restricciones al consumo de bebidas alcohólicas, digamos en unos sitios muy particulares. Establecimientos educativos y establecimientos religiosos estaban haciendo seguimiento a un acuerdo que en esta línea había aprobado el Consejo en 2008. ¿Qué pudieron establecer frente a este tema que, reitero, es de impacto para la ciudadanía? Quisiera dar mi respuesta en dos frentes. El primero, que las bancadas unipersonales en el Consejo de Bogotá normalmente resultamos damnificadas frente a las bancadas mayoritarias en la posibilidad de hacer debates de control político. Bancadas que tienen 10 integrantes frente a una bancada que tiene 1, pues obviamente las posibilidades de debate para las bancadas mayoritarias es superior. Nosotros adelantamos un debate de seguimiento al Acuerdo 309 de 2008, por el cual se establecen restricciones al consumo de licor en los sectores aledaños a los establecimientos escolares y religiosos, para descubrir que evidentemente lo de establecimientos que expenden licor, cerveza, aguardiente, alcohol en general, alrededor de los colegios, alrededor de las universidades y alrededor de las iglesias, se ha convertido en una epidemia en la ciudad de Bogotá.
en un asunto sin control. Yo soy de los que tienen la convicción de que del consumo de la cerveza, el aguardiente y el alcohol, nada bueno queda. Solamente ruina familiar, accidentalidad, destrucción y perdición en general. Esta administración se ha dedicado a patrocinar y a respaldar lo de la rumba extendida. Acaba de autorizar hace mes o mes y medio formalmente a más de 200 establecimientos nocturnos para que expendan licor, promuevan rumba y generen todo este desorden que evidentemente afecta en materia grave a la ciudad. Por no hablar de nuestra ciudad inundada de vallas, de promoción de cerveza, aguardiente, whisky o alcohol en general. Yo creo que la administración no debería auspiciar, no debería promover, debería desestimular el consumo de licor en la ciudad. Propuse en Semana Santa, por ejemplo, que se estableciera la ley seca en el Distrito Capital, porque Semana Santa se convirtió en semana de rumba santa, de recocha santa y de bebedera santa. Por supuesto que la Alcaldía Mayor no aceptó mi propuesta, pero hicimos el debate, llamamos la atención y declaramos que es importante que esa norma se cumpla, para que por lo menos se aleje la tentación de la muchachada que sale de la clase de álgebra o de química o de biología y se enfrenta al expendio en la tienda de la cerveza, el aguardiente o el alcohol. Es una vergüenza en Bogotá que los cinturones que rodean las universidades estén llenos de chicherías, de griles, de prostíbulos y demás sin ningún control. Y en segundo lugar, para ser equitativos con el tiempo que han tenido mis colegas, he tenido que ser creativo y no solamente adelantar debates de control político en el Consejo de Bogotá, sino debates públicos sobre temas fundamentales. Por eso he denunciado públicamente, por ejemplo, el acuerdo mediante el cual se establece la provisión de dispensadores de condones en el Distrito Capital. Es que es la locura. No puede ser que estemos colocando dispensadores de condones en la ciudad. Nuestros jóvenes necesitan más valores y menos condones. He demandado también el tema de la eutanasia ante el Consejo de Estado. Estamos pendientes del tema. He demandado también la resolución de la Secretaría de Salud sobre el aborto en el Distrito Capital. Entre 2006, Erika, televidentes, y 2014 se efectuaron en Bogotá más de 23.000 abortos al amparo de lo que llaman el IVE, interrupción voluntaria del embarazo. El 97% de esos abortos al amparo de la Corte Constitucional y su sentencia se ejecutaron, se efectuaron con la disculpa de afectación a la salud de la mujer. No puede ser. La cultura de la muerte merece todo mi rechazo y por eso públicamente he adelantado esos debates con fuerza y con convicción. Concejal, guarde un poquito para lo que viene ahora, que es el tema de los proyectos de acuerdo y los acuerdos aprobados en el Consejo de la Ciudad de Bogotá. Hacemos una nueva pausa y volvemos. Qué bueno que sigan con nosotros aquí en Contraste, este espacio del Consejo de Bogotá, donde hoy estamos pasando al tablero a los concejales, a sus bancadas, para que nos digan lo que han hecho a lo largo de este 2015 por la ciudad de Bogotá, por todos nosotros, por los ciudadanos que los votamos. Vamos con el concejal del Partido Liberal, Horacio José Serpa.